Más de 1.700 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestro país en 2020. Es la cifra más alta desde que existen registros y es el precio a pagar por unas políticas migratorias criminales de las que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España. Conocíamos estos datos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial a través de un estudio de la APDHA. Para profundizar en este asunto hemos querido contar hoy en Contratiempos con Elena Maleno. Ella es defensora de los derechos humanos, periodista e investigadora de los movimientos migratorios y la trata de seres humanos. Es fundadora del colectivo Caminando Fronteras desde 2002. Vive en Marruecos y trabaja denunciando las violaciones de derechos humanos en la frontera sur con España. Bienvenida, Elena. Muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy en Contratiempos. Gracias a vosotras. La muerte de una niña de 2 años que rescataron en estado crítico en una patera en Canarias ha vuelto a poner el foco mediático sobre lo que por desgracia está siendo una constante de sufrimiento y de condiciones infrahumanas. ¿Qué es lo que está sucediendo, Elena, en Canarias desde hace meses? Lo que está sucediendo es que la ruta atlántica, la llamada Ruta Canarias, se está convirtiendo en una de las rutas más peligrosas del mundo. Desde el colectivo Caminando Fronteras llevábamos diciéndolo varios años, porque entendíamos que con las políticas de militarización y control del Mediterráneo normalmente se abren rutas más difíciles y más mortíferas, como así ha sido. Desde nuestro teléfono de alertas nosotros recibimos desde el colectivo Caminando Fronteras llamadas de cuando hay embarcaciones en el mar que están a la deriva, o bien de familiares que están buscando a sus seres queridos, y hemos constatado que en la ruta atlántica en el año 2020 ha habido más de 1.700 víctimas entre personas muertas y desaparecidas, porque también la ruta atlántica tenemos que tener en cuenta que el alto porcentaje de cuerpos que nunca se encuentran, más del 90%, y además las embarcaciones que desaparecen todas enteras, que eso no permite a los familiares reconstruir la verdad de lo que ha sucedido ni hacer el duelo. 33 embarcaciones desaparecieron en el año 2020 en la ruta atlántica. Es una ruta peligrosa que con las políticas de la disuasión efectuadas dentro de ese marco de la necropolítica pues se ha convertido en lo que es actualmente. Entonces en ella inciden varios factores. El Atlántico es mucho más peligroso, las travesías son más largas, hay más países implicados en la búsqueda: Senegal, Mauritania, Marruecos, Gambia. Luego, el desmantelamiento de servicios públicos de defensa del derecho a la vida, la falta de coordinación entre los distintos países para defender esa vida, cuando sí es una buena coordinación para el control migratorio. Y luego también, pues que de estas políticas de la disuasión se aprovechan también las industrias criminales y las personas se ven obligadas, las personas que son expulsadas se ven obligadas a aceptar condiciones de cruce bastante terribles. Canarias se está convirtiendo, lo decíamos, en cárceles a cielo abierto y basureros de derechos para migrantes, miles de personas durmiendo al aire libre, al ras del suelo, en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, condiciones insalubres, hacinamiento. También hay situaciones de irregularidad en los CIE de Madrid y de Murcia, como denunciaban varios eurodiputados hace algunas semanas. ¿Qué respuesta se está dando desde el Gobierno y desde las instituciones ante esta situación? El tema de Canarias no debía de sorprendernos, ¿no?, que haya tomado esa deriva. Primero porque hay un racismo institucional que está presente en todo el tema de acogida, entre comillas, si se puede llamar acogida eso, lo que está sucediendo en Canarias, de personas migrantes. Y segundo, porque sabemos, ¿no?, tenemos la experiencia ya de cuando atraviesa el control migratorio zonas de frontera, esos territorios de frontera se convierten en un agujero para la democracia y para los derechos humanos, son espacios de no derecho para determinadas colectividades. Entonces sí que lo hemos visto en Lesbos, ¿no?, que también es una isla como Canarias, el bloqueo también de las personas para que no puedan moverse y la creación de grandes campamentos. Lo hemos visto en Ceuta y Melilla. Y bueno, es la política de control migratorio, de bloqueo y hacinamiento y creación de esos grandes campamentos que vulneran los derechos fundamentales de las personas, la separación de sus madres y de las hijas e hijos, simplemente para decir que constaten a través de un test de ADN que son sus hijos y sus hijas, y a la vez ese test de ADN dura meses y durante meses se separan a las mamás de sus niños.
Bueno, hay una serie de políticas donde hay una criminalización o victimización también de las colectividades migrantes, pero no de poner sus derechos en el centro. Entonces, lo que está pasando en Canarias es terrible para la democracia, y si no se ponen medios, pues Canarias se convertirá, bueno, en Lesbos, Quíos o Ceuta y Melilla. El acuerdo de coalición incluía proyectos de vías legales y seguras, pero se ha optado por la represión, por la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes. Este racismo institucional y la Europa fortaleza está teniendo graves consecuencias: agresiones racistas en Canarias, amenazas con machetes e incluso disparando balines a migrantes marroquíes. ¿Está calando este racismo en la sociedad, Elena? A ver, el racismo cala en la sociedad porque la sociedad ya es racista, ¿no? Creo que lo que más daño ha podido hacer ha sido ese discurso, ¿no? Los españoles no somos racistas, no es verdad. El Estado español es un Estado que no solo tiene un racismo institucional, sino que tiene un racismo social bastante terrible e importante, y esto lo están denunciando compañeros y compañeras de comunidades racializadas, ¿no? Ya sean personas migrantes o que acaban de llegar, ¿no? Como lo que está sucediendo en Canarias, y lo que están denunciando las propias personas que están allí, ¿no? Dentro de los campamentos, por ejemplo el campamento de Tenerife, que es terrible, ¿no? La comida de rancho que se les da, que es, no sé si habéis visto las fotos, es totalmente una vergüenza. Y comunidades racializadas, pero también españoles, ¿no? Y españolas que son racializados y que sufren el racismo, que les paran por la calle la policía, ¿no? En redadas raciales. Entonces, bueno, creo que eso está ahí, que ese racismo está ahí, y entonces, como está ahí, cuando lanzas un bulo, es fácil sacar a la gente a la calle a considerarse, bueno, que pueden, ¿no? Que pueden matar incluso, ¿no? Que pueden agredir, que pueden matar. Eso es real, ¿no? Pasó en el año 2000 en el Ejido, y ha pasado en otros lugares, ¿no? Del Estado español, y está pasando en Canarias. Pero eso es porque encuentran campo abonado una sociedad que verdaderamente es racista, ¿no? ¿Hay que trabajar en ello? Sí, hay que afrontar, hay que entender que eso es un problema grave en el Estado español y trabajar en ello. ¿Desde dónde se tiene que trabajar? Pues seguramente desde la lucha de las colectividades migrantes y la lucha de las colectividades racializadas que se encuentran en el Estado español. Tu historia, Elena, que cuentas en el libro Mujer de Frontera, defender el derecho a la vida, no es un delito, es en realidad un ejemplo de hasta qué punto las autoridades están dispuestas a jugar sucio cuando se trata de defender su proyecto de Europa Fortaleza. Cuéntanos cómo ha sido ese vivir una persecución constante en primera persona, pero también la solidaridad internacional que se generó, ¿no? alrededor de tu caso, y que acabó ganando esta batalla. Bueno, pues mi proceso de criminalización no es el único, ¿no? Es un proceso de criminalización que, bueno, pues que es un ejemplo, ¿no? De la persecución de los defensores y defensoras de derechos de personas migrantes. Las personas migrantes son los primeros defensores y defensoras de sus derechos, y por eso mueren en las fronteras. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, bueno, pues toda la deriva que ha tomado Europa. En mi caso fue un dossier hecho por Frontex, Policía de Control de Fronteras Europea, y la UCRIF, Policía de Control de Fronteras Española, que además fue enviado de forma perversa cuando ya había sido cerrado por un fiscal en España diciendo que eso no era delito. Fue enviado de forma perversa a Marruecos, que era el lugar donde yo vivía, y bueno, y se le pidió también a la policía marroquí que me investigara. La policía española pedía en aquel momento a las autoridades marroquíes que se me condenase a cadena perpetua. Mi delito era llamar a salvamento marítimo cuando las embarcaciones se encontraban en peligro en el mar. Además, en el dossier reconocen que yo no tengo... O sea, que no tengo beneficio, que no gano nada con esto que hago, pero que eso debe considerarse tráfico también, aunque no tengas ningún beneficio, ¿no? Bueno, era terrible porque decía, bueno, debo ser la traficante más tonta del mundo entero. En fin, bueno, fue una lucha terrible y tremenda porque era muy complicado defenderse ante una acusación de un país supuestamente democrático, ¿no? Además el dossier era un dossier cloaca, burdo, donde se me ponía como, ¿no? Donde se hablaba incluso de mis relaciones sexuales, entre ellas una relación con una mujer, como para
para que Marruecos me viese como más peligrosa, ¿no? Porque una mujer que es promiscua, que es tal, pues es más sospechosa, ¿no? de cometer delitos. Bueno, era terrible, era un dossier cloaca, como se hicieron muchos dosieres que también se han hecho sobre personas defensoras de derechos en el Estado español. Y bueno, pues a partir de ahí la solidaridad internacional que se creó fue brutal, desde las comunidades migrantes, desde el pueblo de Marruecos y también desde de los distintos pueblos del Estado español, pero bueno, en otros lugares también desde Europa, en Mesoamérica. Y eso fue lo que hizo que, bueno, pues que hoy en día lo pueda contar, pueda haber escrito un libro. Y este libro, la criminalización no ha terminado. Yo sigo teniendo temas de medidas de seguridad porque sigo estando perseguida. Bueno, pues se utilizan la difamación, las agresiones físicas, bueno, utilizan otros resortes, ¿no? Y mi vida pues ha cambiado completamente. Pero bueno, aquí estamos y seguiremos luchando y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de este debate. Un besito. Elena Maleno, muchísimas gracias por estar este ratito hoy aquí con nosotros en Contratiempos. Te esperamos pronto y mucho ánimo.